Llevamos un mes grabando y no sabemos cuándo vamos a subir el primer episodio del podcast. Hoy les voy a contar sobre el podcast que estoy haciendo con mis amigos, que actualización el día de hoy, 7 de agosto, aún no ha salido. Vamos grabando 5 episodios, hemos terminado uno. Por hemos me refiero a Guille, que ha terminado un episodio, que es el primero, que supuestamente ese es el piloto, que al principio cuando lo grabamos pues decidimos que no lo íbamos a subir, pero sí lo vamos a subir. Cada uno edita un episodio. El primero lo editó Guille, el segundo lo editó Juanjo y el tercero me tocó a mí editarlo. Guille, si estás viendo esta onda, aún no he empezado a editar el episodio. Lo metí en una pierna. Llevamos 5 episodios, nos han pasado muchos cagadales en esos 5 episodios. En el video anterior que subí me pegué mucho el teléfono y se escucha mucho mi respiración, entonces estoy intentando como tenerlo un poco más separado, pero nos han pasado muchas cosas en esos 5 episodios, como que la cámara dejó de grabar, como que mi cámara grababa cada 15 minutos y de repente dejaba de grabar, o que revisamos cámaras a ver cómo iban y ya no estaba grabando, de que Guille no grabó una vez audio, de que me miraba sobreexpuesto. Y es que el podcast en sí tardamos mucho en hacerlo porque no teníamos un lugar para grabarlo. Antes de seguir contándoles quién es Guille y quién es Juanjo, Guille y Juanjo son un par de hermanos creadores de contenido, filmmakers, que yo conocí. A uno lo conocí por YouTube y luego a otro lo conocí en el gimnasio, y claramente como que vivimos muy cerca relativamente, entonces coincidimos, trabajamos juntos. Donde trabajábamos juntos en la oficina decidimos tener un podcast, o decíamos queremos tener un podcast, y nos quedamos con esa idea. Pasó a lo largo creo que de un año, si no estoy mal, hasta que al fin nos decidimos a hacerlo. Empezamos a buscar cómo y dónde grabarlo, hasta que Guille, ahí es donde entra Guille y su amigo que tenía una cafetería, le preguntó si podíamos grabar, si nos daba el espacio, y él dijo claro que sí. Entonces ahí es donde entra el lugar donde grabamos el podcast. Grabamos el podcast en una cafetería relativamente también cerca de donde vivimos. Grabamos en una cafetería que se llama Cleos Café, muy buen café por cierto, recomendado. Nos prestan el lugar para poder grabar el podcast y entonces decidimos darle. O sea, tardamos casi un año diciendo sí, démosle toda la onda, y nos pusimos un montón de impedimentos para hacerlo hasta que al fin dijimos démosle. Claramente no planeamos tan bien la idea de ir a grabarlo porque no sabíamos que íbamos a hablar. Teníamos las cámaras, las luces, el micrófono, bueno, micrófonos también. Tampoco planeamos muy bien esa parte. Le dimos, o sea, fuimos, y el primer episodio honestamente no es el mejor, pero de eso se trata. Empezamos a grabar y no sabíamos qué hablar, ni siquiera sabíamos cómo se iba a llamar el podcast, y ya estábamos empezando a grabar. Claro, al ser una cafetería cualquiera podía entrar a la cafetería y vernos grabar ahí, que eso es otra de las circunstancias que nos da mucha cosa, porque estamos acostumbrados a grabarnos pero no públicamente, entonces cualquier persona externa a nosotros que nos viera nos daba un poco de vergüenza. Claramente la vergüenza al grabarse más a Juanjo, y claramente no te digo que a mí no, a Gui y a mí también es algo difícil, porque te acostumbras a grabarte a ti mismo y sabes que eso es el único que va a hacer esa grabación, pero cuando alguien más te mira es más difícil. Y si es un lugar donde la gente llega y te ve y se va y así, es como paniquea. Yo paniqueo. Lo que pasó en el primer episodio que grabamos, y claramente nos dio un pánico porque no sabemos qué hablar, y ahí, este es un fragmento de eso. Es que después de ese episodio yo dije, bueno, tengo que volver a tomar esto de hablar frente a cámara y estar más suelto, porque claramente lo tenía, lo dejé hacer, y pues grabar y por más de media hora es algo complicado si no tienes una planeación y solo vas a improvisar. Después de eso yo empecé a hacer lives en TikTok, en YouTube, poder soltarme más a cámara y forzarme a mí mismo, acostumbrarme a hablar frente a cámara. Al igual también empecé este plan de crear contenido todo el mes de agosto. Por esa razón también estoy haciendo más videos de YouTube. Suscríbanse, buena onda. Hice eso como por 2 semanas y literalmente eso sí me ayudó, porque si no, no podía estar suelto hablando aquí. También el podcast, que estos 5 episodios donde he estado hablando, y no solo con ellos, sino frente a cámara y sabiendo que me están grabando, y los en vivos, y esto hizo que me diera más fluidez al poder hablar frente a cámara. Esa parte donde no salió muy bien la primera vez me dio como esta idea y me impulsó a hacerlo, que ahora siento que es más fácil poder hablar frente a cámara. Al final de todo esto, estos 5 episodios que hemos grabado,
que 2 han sido editados. Yo no he editado el mío y buena onda, ya lo voy a editar. Darnos a conocer, exponernos ante el público. Claramente no queremos hacer solo 5 episodios, sino queremos hacer más de 50. Pero para poder lograr eso tenemos que fallar. Y de esto es a lo que quiero llevar este video, de que no solo es comenzar, sino tenés que fallar y aprender de ese fallo para poder crecer. Si nosotros en el primer episodio que grabamos no hubiéramos fallado y no hubiéramos sabido qué decir, al siguiente lo hubiéramos dejado. Pero al siguiente dijimos, bueno, hagamos una reunión, hagamos un live para poder saber de qué vamos a hablar y así tenemos temas y resolvimos esa parte. Claramente lo hicimos solo una vez porque los otros 3 episodios no lo volvimos a hacer. Si quieres empezar un podcast, sí necesitas una cámara, sí necesitas buen audio, o sea, grabar bien el audio y tener unos micrófonos te van a ayudar. Pero algo que también la gente quiere meterse al mundo de los podcasts no toma en cuenta es que tenés que soltarte frente a cámara y poder hablar y no solo llegar a improvisar, porque no se trata solo de eso. Al día de hoy el podcast no ha salido, probablemente salga en este mes, espero que sí. Estamos esperando a tener los 5 editados para poder volver a grabar y entonces ya tenemos un mes adelantado del podcast y a seguirnos, y no, pues claramente por el tiempo y que a veces no podemos, es muy complicado ese tema. Mi experiencia en esto es algo muy genial, la verdad, porque antes intenté tener un podcast, claramente no sabía nada sobre podcast, malísimo. Incluso hay un video en el canal donde dice que estoy grabando un podcast, es malísimo, y lo subí a Spotify, malísimo. El podcast va a salir después de terminar esos 5 editados, probablemente va a salir este mes, espero que sí salga este mes. Es un nuevo proyecto, espero que lleguemos a más de 50 episodios porque es la meta de los 3, y en un futuro tener un estudio y tener el podcast, que sería algo cool. Cuando salga este video espero que haya más avance con el podcast y en futuros videos les puedo decir ya está el podcast al aire. Así que órales, buena onda.